En este video vamos a ver la función sumar si y el condicional si. Vamos a empezar por sumar si. Sumar si podemos verlo de dos tipos. El sumar si sencillo, que sería con un rango y un criterio, y un sumar si que vamos a tener dos rangos, que ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar por este, que es sumar si, rango y criterio. Es igual que el contar si, este primero. Cuando decíamos contar si, nos contaba todas las celdas que cumplían una condición. En el sumar si también, pero en vez de contarlas cuántas son, nos las suma todos los valores. Entonces, el rango es las celdas donde yo voy a buscar ese criterio, y el criterio es lo que busco como condición. Veamos esto en un ejemplo. Esto es una inmobiliaria que tienen distintas propiedades en venta con distintos valores. El valor de la propiedad puede ser 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 pesos. Y depende del valor de la propiedad, es la comisión que ellos reciben. Si venden una propiedad de 100.000, les toca 7.000 pesos de comisión. Si venden de 200.000, 14.000 y así sucesivamente. Este es el valor de la propiedad y esta es la comisión que corresponde según el valor de la propiedad. Entonces yo acá lo tengo hecho, lo voy a borrar para que veas cómo lo vamos a hacer. Lo que tengo que hacer es, primero voy a pedir la suma de todas las propiedades. O sea, ¿cuál es la suma en plata de, si estas son, suponer que tengo yo 5 propiedades, cuánto me da, o 4 propiedades, cuánto me da si yo sumo estas propiedades? Acá, cuando me piden suma de todo, es directamente la función sumar sí, como sumar solo, no sumar sí. O sea, cuando es suma de todo, sumo todo. Como vimos en el primer video, suma. Entonces pongo el igual, como cualquier función, pongo suma y digo de dónde a dónde voy a sumar, ¿sí? Esto no sería nada nuevo. De acá a acá selecciono esas casillas. De la A9 a la A12 voy a estar sumándolas y el valor, esto me daría 1.000.000. Si hago en una calculadora 400.000 más 300.000 más 200.000 más 100.000, la suma de las propiedades que yo tendría acá a la venta sería eso. Entonces esa es la suma común. Ahora mirá la diferencia con esto. Suma de las propiedades mayores a 200.000, ¿sí? Acá es un sumar sí. ¿Por qué? Porque tengo que sumar pero con una condición. ¿Qué tengo que sumar? Los valores de la propiedad. ¿Pero qué condición tengo? No me piden todas, sino la condición es que sean mayores a 200.000. Entonces fíjate cómo hacemos. Ponemos siempre el igual. Y ahora vamos a poner sumar sí. En mayúsculas. Sumar punto sí, paréntesis. Y es lo mismo que vimos en contar sí. Tengo que poner un rango y un criterio. El rango es de entre qué casilleros, o sea, qué cuadraditos voy a estar sumando. Entre el A9 voy a poner 2 puntos y voy a poner el A12. Si querés puedes hacer así. Tocas acá y arrastras del 9 al 12 y ahí aparece directamente a 9 a 12. O lo escribís, es lo mismo, lo seleccionás, lo escribís. Punto y coma. Eso quiere decir que voy a sumar del A9 al 12, pero si pasa, ¿qué criterio? ¿Con qué criterio voy a sumar? Que sean mayores a 200.000. Mayores se ponía con este símbolo a 200.000, ¿sí? Mayores a 200.000. Y lo voy a poner así para que veas. ¿Por qué me tira error en esta fórmula? ¿Qué me olvidé? Estoy olvidando las comillas, ¿sí? Siempre que te tira error tenés que ver qué es lo que estás poniendo mal, qué te falta. Esto va ahí entre comillas, y ahí sí. Ahí lo tengo en valor, digamos, me sale un signo pesos porque lo tengo acá, ¿sí? Y si quiero sacarle ceros, le saco con este. Si quiero agregarle ceros, lo pongo con este. Lo voy a dejar así, sin coma. 700.000. Quiere decir que si sumo las propiedades que salen más que 200.000, me da 700.000. Comprobemos. Las que salen más de 200 es esta y esta. 4 más 3, 7. 700.000. Bien. Entonces eso es un sumar sí con una condición. Ahora, miremos este tercer sumar sí. Este tercer sumar. Dice, suma de las comisiones de las propiedades mayores o iguales a 200.000. Ahora también tengo que ver que sean mayores o iguales a 200.000, pero no tengo que sumar las propiedades. Yo antes
elegí de las propiedades y sumé de las propiedades. Yo ahora tengo que ver las propiedades que sean mayores o iguales a 200.000 y tengo que sumar la comisión. Tengo que buscar la condición acá, pero tengo que sumar acá. Entonces ahí es cuando usamos esto. Sumar, tenemos un rango, un criterio y un rango suma. ¿Qué significa? Rango es de dónde a dónde. Criterio es lo que yo voy a estar buscando. Lo que yo voy a estar buscando es que sea mayor o igual a 200.000. Y el rango de suma es en qué parte voy a estar sumando, ¿sí? No voy a estar sumando en cualquier lado, voy a estar sumando en un lugar determinado que son las comisiones. Entonces fíjate en lo que cambia esto. Vamos a poner igual, sumar sí, paréntesis, voy a poner el rango en donde yo quiero buscar, que es este, de A9 a A12, punto y coma. Voy a poner lo que yo quiero, mi criterio. El criterio que yo quiero es que sea mayor, y ojo que acá dice mayor o igual, pones mayor y el igual. Mayor o igual a 200.000. La diferencia es que acá incluya 200.000. Pero no voy a estar sumando el valor de la propiedad. Me piden la suma de las comisiones, cuyas propiedades, el valor de la propiedad sea mayor o igual a 200.000. Entonces, ahí tengo que agregar el rango de suma. Voy a poner punto y coma y selecciono el rango de suma, que va a ser de B9 a B13. Ese es el rango de suma. O sea que ahí agrego un rango más, ¿sí? Porque el primer rango, ¿qué es? ¿Dónde me tengo que fijar que sea mayor a 200.000? Acá. ¿Pero qué tengo que sumar? Esto. Esa es la diferencia. Enter. Me da 63.000 pesos. O sea que sumo las comisiones cuyas propiedades son 200.000 o más. Estas 200.000 las sumo. Estas 300.000 las sumo. Estas 400.000 las sumo. Si sumo estos tres valores, me da 63.000. ¿Sí? De esa manera, entonces, es que se usa la función sumar sí. Ahora vamos a ver la función condicional sí. En el condicional sí, para lo que sirve es como lo que se llama una prueba lógica. Yo quiero decir, yo voy a tener lo que busco, ¿sí? Por ejemplo, quiero ver cuáles sueldos son mayores que 1.500 pesos. Y de los que tengan sueldos mayores de 1.500 pesos, que me aparezca una palabra. Y si tienen sueldos menores, que me aparezca otra. Vamos a verlo directamente en este ejemplo. A ver. Dice apellido, nombre, el sueldo que tienen y dice categoría y premio, que son las columnas que yo tengo que completar. Bueno, el apellido y nombre acá no me va a servir para nada. Lo que me va a importar es el sueldo que tiene cada uno. Supongamos que esto es una planilla de empleados. Lo que me están pidiendo es que en categoría ponga a los empleados. Dice, los empleados se considerarán de categoría A si su sueldo es mayor que 1.500 pesos y de lo contrario categoría B. Entonces yo en categoría, ¿qué tengo que poner? Por ejemplo, este Díaz Roberto, ¿de qué categoría es? Y si tiene más que 1.500 yo sé que es de categoría A, pero me lo tiene que tirar la computadora el dato. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a usar esta función condicional sí. Se pone sí igual, toda función lleva el igual adelante. Sí, paréntesis, y lo que tiene que ir es donde dice prueba lógica, es el valor que yo quiero, ¿sí? Sí que, sí es mayor que 1.500, mayor que 1.500, ¿sí? Pero ¿quién tiene que ser mayor que 1.500? ¿Sí? El que tiene que ser mayor que 1.500 es esta columna de sueldo. Si C5 es mayor a 1.500, esa es lo lógico. Acá voy a poner qué valor tiene que aparecer. Si C5 es mayor que 1.500, ¿qué tiene que decir? Tiene que decir, entre comillas, categoría A. Lo voy a poner tal cual quiero que me lo digan. Categoría A. Y donde dice valor falso voy a poner si no llega a ser mayor que 1.500. Otra comillas, y si no es mayor que 1.500, categoría B. Bueno, cierro paréntesis. Acá qué cosas son importantes. Tiene que estar el sí,
tiene que estar la condición, la prueba lógica, o sea, que sea la casilla esa sea mayor. Si es mayor que 1500, va a aparecer la palabra categoría A. Si ese número es menor que 1500, va a aparecer la categoría B. Voy a apretar Enter. Dice categoría A. ¿Por qué dice categoría A? Porque es mayor que 1500. Si no fuese así, diría categoría B. Vamos a hacer lo mismo acá. Lo mismo. Igual, si, paréntesis, ¿quién? Esta casilla C6 es mayor que 1500, punto y coma, ¿qué va a pasar? ¿Qué te quiero que diga? Si eso es verdad, ahí va el valor verdadero. Si eso es verdad, quiero que diga categoría A. Punto y coma. Y si eso no fuese verdad, quiero que diga categoría B. Cierro, no tiene que haber ningún espacio, sí, tienen que estar todas las comillas, tiene que estar el punto y coma, si no te puede dar como error. Enter. Era categoría A, ¿por qué? Porque es mayor a 1500. Así para cada uno, pero yo ¿qué puedo hacer? Directamente voy a copiar esto, copio esa fórmula y la pego en el resto de las casillas, así no tengo que escribirla muchas veces. Botón derecho, pegar, y me las va a pegar correspondiendo a cada casilla. Si yo hago clic en esta, se va a estar refiriendo a la de al lado. Si hago clic en esta, se va a estar refiriendo a la de al lado, ¿sí? O sea, siempre se va a referir a la que tiene. Por ejemplo, esta es categoría A. ¿Por qué? Porque es más de 1500. ¿Sí? Entonces yo puedo copiar una fórmula y ya automáticamente se va a referir a la casilla de al lado. Entonces es categoría B porque es menos de 1500. Categoría B porque es menos de 1500. Categoría A porque es más. Y así. Entonces ahí usé esa función condicional. Ahora, en premio, ¿qué vamos a poner? Lo que vamos a poner en premio es, me dicen que si el sueldo es mayor a 1500, o sea, si esta columna sueldo dice mayor que 1500, lo que tengo que hacer es calcularle un 10% del sueldo. Ese va a ser el premio. Y si no, o sea, en caso contrario, tengo que calcular el 20% del sueldo. Entonces, ¿cómo voy a hacer? El premio, ¿cuál lo va a hacer? Igual, sí. Si esta casilla, o sea, si el sueldo, si C5, si el sueldo es mayor a 1500, esa es la prueba lógica, ¿qué pasa? ¿Qué me tiene que aparecer si el sueldo es mayor que 1500? Tengo que hacer un cálculo del 10% de ese sueldo. ¿Cómo se hace el 10%? Un porcentaje. El porcentaje se hace poniendo C5, ¿sí?, por 10%. Eso es lo que me tiene que aparecer. Punto y coma. Y ahora el valor falso. Si ese valor es falso, o sea, si no es mayor que 1500, sino que es menor, ¿qué me tiene que hacer? El cálculo del 20%. Entonces, C5, de nuevo eso, pero por el 20%. Cierro el paréntesis. ¿Esto qué significa? Esos símbolos significan, si esa casilla que tengo ahí, la del sueldo, es mayor, calculame el 10% de ese valor. Si no es mayor, calculame el 20%. Ahí aparece el premio en valor. Me calculó el 10%, ¿por qué? Porque es mayor que 1500. Voy a hacer lo mismo para esta y después el resto las puedo copiar. Pongo igual, pongo sí, paréntesis, pongo quién, que esta casilla, la C6, sea mayor que 1500. El sueldo es mayor que 1500, el sueldo es mayor que 1500, ¿qué quiero? Las comillas siempre son para palabras, no quiero que aparezca una palabra, sino que quiero que me haga una cuenta en este caso. Quiero que a esto lo multiplique por el 10%. Ese es el valor verdadero. Y si fuese un valor falso, quiero que a este mismo, al C6, lo multiplique por el 20%. Y ahí me tira el valor. Me sacó el 10%, 230 es el 10% de 2300, porque está en categoría A, ¿sí? Porque es más de 1500. Ahora, ¿qué hago? Puedo hacer cada una por cada una, o directamente agarro
copio la fórmula que va a respetar los mismos valores, selecciono el resto de las casillas y pego la fórmula ahí. Entonces me hace los mismos cálculos para cada uno. Por ejemplo, si toco esta casilla, ¿qué cuenta me hizo? Me hizo los porcentajes refiriéndome a esta celda, ¿sí? Bueno, entonces de esta forma vimos la función, en el video anterior vimos contar sí, que lo que hace es contar casillas, sumar sí, que lo que hace es sumar los valores de las casillas, y condicional sí, que lo que hace es, si hay una condición, o sea, una prueba lógica, si esa prueba lógica es verdadera, me pone una palabra o me hace una cuenta. Si es falsa, me pone otra palabra o me hace una cuenta. Acá en categoría lo vimos que yo puedo poner una palabra, la pongo entre comillas. O también, como pusimos en premio, puedo hacer que me haga una cuenta. Ahora en otro video vamos a hacer un ejercicio integrando estos temas.